alguien se quiere acercar, no me agrada, simplemente es, no, gracias, con permiso, no tengo tiempo, adiós. O sea, esa forma de evadir es bastante buena. Para ciertas circunstancias es muy, muy útil y muchas veces, porque es desconcertante y deja muchas veces al posible depredador, pues eso, un tanto desconcertado a veces. No funciona para todo, pero para ciertos abordajes sospechosos funciona bastante bien. Otras veces debemos ser más directos y contundentes con nuestra actitud, así como llamar la atención de las personas alrededor o empezar a grabar con nuestro celular, sobre todo contra depredadores manipuladores que no usaron la violencia en un principio. Esto es una forma diferente, ¿no? O sea, una es evadir, decir no gracias, tengo prisa, con permiso, ¿sí? Y la otra es lo contrario, ¿no? O sea, es ponernos en una posición mucho más asertiva, directa, incluso hasta confrontativa muchas veces cuando es necesario. Aquí el punto es darnos cuenta cuando aplicamos una o la otra estrategia. Y hay veces que debemos atacar primero, o sea, debemos ya ir al uso de la fuerza antes de que nos puedan lastimar, y eso ya es un extremo que implica el uso de la fuerza, pero si somos muy astutos, tendremos buenas posibilidades de evitar el uso de la violencia para sobrevivir. O sea, primero buscamos las estrategias de evasión o de disuasión, y si eso no sucede, entonces muchas veces o no funciona, entonces muchas veces tenemos que pasar al uso de la fuerza. Varían las tácticas depredadoras de los criminales, personas agresivas y tóxicas que son de muy inteligentes a poco inteligentes, dependiendo de la persona y la situación específica. Lo que no debe variar es nuestro nivel de astucia y estrategia para estar muy por delante de sus planes y muy por encima de sus capacidades. Aquí empiezo diciendo, ¿no? Varían las tácticas depredadoras. Sí, o sea, siempre hay ciertos patrones, sí. De repente podemos identificar dentro de cierto patrón específico a un tipo de conducta criminal, sí, pero siempre tenemos que estar abiertos a estas variaciones y no caer en una ortodoxia en ese sentido, ¿no? Ya sé cómo opera un carterista, ya sé cómo opera un extorsionador, ya sé, aunque tienen similitudes, pero siempre acuérdense que la delincuencia está evolucionando y está adaptándose. Entonces no debemos de caer en el error de ya sé cómo, no, para nada. Siempre debemos estar abiertos y dispuestos a hacer todas las variantes, aplicar y adaptarnos y aplicar todas las variantes posibles para estar por delante. Esto creo que es muy buena frase, ¿no? Muy por delante de sus planes y muy por encima de sus capacidades, ¿no? Luego paso a nuestros complejos internos destruyen la conciencia situacional y muchas veces la huida. Hablo de ya un aspecto interno que interfiere con esta capacidad de estar por delante y por encima, ¿no? de una persona, de sus planes y capacidades, y que muchas veces nosotros somos los que nos autosaboteamos, ¿no? Cuando alguien nos trata de intimidar, ya sea por un conato de riña, extorsión, asalto u otro móvil, podríamos sentirnos frustrados e impotentes, lo cual a su vez podría engancharnos en una situación que es mejor dejar pasar. Pero el ego no nos deja apartarnos muchas veces, quiere que lo defendamos a capa y espada, incluso a costa de nuestra propia vida. Sí es muy injusto ser una víctima de la violencia en cualquiera de sus formas, y debemos mientras podamos oponernos a la misma. Pero cuando estamos poniendo nuestra vida en riesgo por una pertenencia o por orgullo, no vamos a solucionar nada en realidad. Es un trago muy amargo no dejarnos provocar. Es como un té medicinal. No tiene un sabor agradable, pero es lo mejor para nuestra salud. Esto es bien importante porque podemos hablar de prevención, de prudencia, de conciencia situacional objetiva, ¿no? Pero ya en el campo, ¿no? Y en nuestros estados de ánimo y en nuestros propios complejos, yo aquí digo nuestros complejos internos. Si tenemos complejos no trabajados de inferioridad o de superioridad, soberbias, egomanías, vanidades, ¿no? Podemos tener esta información y ser muy, muy claros con la información y pensar, la puedo aplicar fácilmente. Y a la mera hora todos nuestros propios complejos arruinan, ¿no? esa parte. Entonces, trabajar con nosotros mismos es fundamental si queremos una verdadera conciencia situacional.
Otra mentalidad que nos dificulta apartarnos de una persona peligrosa es nuestra baja autoestima y codependencia. Ahí es lo que estaba diciendo. La mayoría de las víctimas, por ejemplo, de abuso intrafamiliar no se separan de quienes las violentan por estas dos razones: autoestima, baja autoestima y por lo tanto una codependencia tremenda. No se sienten capaces de rehacer su vida, además de dejarse manipular, sintiendo una dependencia emocional y económica obsesiva hacia su agresor. Estos son los casos más complicados, ya que es prácticamente imposible ayudar. Que la víctima busque ayuda o se ayude a sí misma si se la pasa justificando todo ese abuso. La conciencia situacional, tener la capacidad de observar objetivamente todos esos detalles importantes, podría salvarnos la vida. Solo funciona cuando mantenemos cierto equilibrio interno. Cuando surgen las emociones y nos avasallan, perdemos esa objetividad y es mucho más difícil observar el entorno. El caso de abuso intrafamiliar es un caso muy extremo, pero nos ayuda a entender esto. ¿Sí? Y sí, es prácticamente imposible ayudar a alguien que justifica todos los abusos de su agresor. Pero cuando una persona no tiene independencia, en muchos sentidos, está dispuesta por años a aguantar todo tipo de agresión. Entonces, para liberarnos de una situación tóxica, familiar, violenta, primero pues tenemos que liberarnos de nuestras propias dependencias, ¿no? y generar independencia. Y la independencia no nada más es una independencia, ya ni digamos emocional, lógicamente, ¿no? O sea, si hay una serie de complejos que nos vuelven totalmente dependientes de una persona tóxica y además tenemos una situación de autoestima, de muy baja autoestima. Entonces nos encontramos con estos depredadores, estos sociópatas, psicópatas dentro de las propias familias, que su forma de mantenernos atrapados es con una serie de abuso verbal, físico, o sea, con un juego de abuso y recompensa, ¿no? O sea, te pego porque te quiero, ¿no? Te quiero y luego te pego, y luego te pido perdón, o te agredo verbalmente, te sobajo, y luego te apapacho y te abrazo, ¿no? Este juego doble de recompensa-castigo es un juego clásico de un psicópata sociópata, ¿no? Contra su círculo de confianza, por decirle de confianza. Y no nada más ejercen ese tipo de manipulaciones, sino también el tema económico. ¿Sí? Usan como la misma baja autoestima de la víctima lo lleva a pensar que no es capaz de ser independiente ni emocional ni económicamente. Entonces el depredador, el manipulador lo sabe y utiliza eso como una herramienta de atrape y de agresión y de dependencia, ¿no? Entonces lo que empieza a suceder muchas veces en esos casos es que la víctima ya se coloca en ese papel y se queda en ese papel, y por años, 5, 2, 5, 10, 20 años, ¿sí? Toda su vida, ¿sí? Y esta víctima que está siendo agredida verbal, físicamente, que está siendo manipulada de muchas maneras, pues simplemente prefiere acostumbrarse y autovictimizarse incluso, que buscar otra forma de vida. Entonces, ¿por qué menciono esto aquí? Porque apartarnos de una persona que es ajena a nosotros, de cierta forma, pues alguien en la calle que nos grita, etcétera, pues podríamos dejarnos provocar o apartarnos más fácilmente. Pero cuando ya hay un involucramiento emocional y cuando hay una dependencia, es prácticamente imposible apartarnos y ya ni digamos defendernos. En el caso de lo que es esto, la violencia intrafamiliar, la víctima también desproporciona la capacidad por lo mismo, por su baja autoestima, hace una transferencia de inferioridad hacia alguien que es superior a esa persona. Entonces exagera las capacidades, la fuerza,
la agresión, el tamaño incluso físico de su agresor, captor y de su manipulador, ¿no? De su pareja, de su papá, de su mamá, de su hijo, de su hija, de su hermano, del amigo. Hay amigos, amigas así, ¿no? Que ni son amigos ni amigas, ¿no? Y quitar esa percepción, o que esa persona supere esa enorme muralla que genera, o sea, ve al otro, al agresor, como algo infranqueable, como un ser que no puede ser superable. ¿Sí? Cuando está esta percepción, cambiarla es muy, muy difícil. Muy difícil, y uno de los elementos por lo cual es difícil es lo que les digo, la autovictimización. O sea, lamentablemente las víctimas de este tipo de situaciones se acostumbran, y de hecho se vuelve una zona de confort. Se vuelve una zona de confort el constante abuso, aunque sea sufrimiento y dolor. Cosa que no pasa en escenarios, en situaciones o en escenarios donde el agresor no es alguien dentro de tu propio círculo de confianza, no es tu propio padre o tu propio marido o esposa o hermano, etc. Entonces, recordemos que la conciencia situacional no nada más es la conciencia situacional de algo en la calle, sino es la conciencia situacional de toda mi interacción con el entorno humano y material. Ya lo había explicado antes. Entonces, en el entorno humano, pues no nada más, de hecho, con quien tenemos constantemente más relación continua, pues es con nuestro círculo de confianza. Y lo pongo entre comillas porque luego ni de confianza es, pero en el trabajo podemos tener un bully o una persona abusiva en el trabajo y nos tiene totalmente subyugados, sometidos, por muchas razones. ¿Sí? Podemos tener un abusivo en la propia familia, en la universidad, en la escuela, en el vecindario. Entonces, mientras más constancia, cotidianidad hay en esta relación, y eso va formando un vínculo, ¿no? Emocional, incluso económico, de otros tipos, es más difícil aplicar la conciencia situacional, porque ya está contaminada por esto, ¿no? La conciencia situacional, como decía, solo se puede dar si observamos objetivamente. ¿Sí? Y para observar objetivamente debemos aprender a no involucrarnos emocionalmente con lo que estamos observando. De lo contrario, ya no es objetivo, se vuelve subjetivo, ¿no? Y ahí es donde pues agrandamos o exageramos nuestras percepciones, o minimizamos a las personas. O sea, pasan muchos, vamos a decir, desproporciones y deformaciones de la realidad, ¿no? Entonces, quisiera dejarlos con esto, porque sí es de reflexionarse, ¿no? Entender que la defensa, y creo que este punto es bien importante, podríamos ser tal vez muy capaces de aplicarla fuera de nuestra casa, en la calle, y totalmente incapaces de aplicarla donde está nuestro peor enemigo, que pudiera ser nuestro propio círculo de confianza, entre comillas, ¿no? Próxima sesión voy a pasar a la atención al entorno material. Suerte.